Reformatio. En Cielos Abiertos, turadio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Muy buenas noches, apreciados Dani, Danielita, Dianita, de verdad que es un gusto tenerlos aquí presentes. Y bueno, hoy es un día muy especial, gracias a Dios, porque vamos a hablar de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, gracias nuevamente a Dios, a ustedes, y de verdad que bueno, hoy les quiero proponer a mis oyentes, a mis televidentes, que por favor nos vamos a estar intercomunicando. Para ello también fue el objetivo de traer a Dianita y a Danielita para que ellas nos ayuden a interactuar con ustedes. Entonces vamos a analizar mandamiento por mandamiento y quiero que frente a eso ustedes vayan haciendo sus comentarios. Bueno, entremos en materia. Bueno, entonces recordemos la anterior sesión en Éxodo capítulo 19, cuando Dios al pueblo de Israel le propuso hacer un pacto con ellos. Entonces recordemos que nosotros no podemos pactar con Dios. ¿Y por qué no podemos pactar con Dios? Porque somos pecadores. Hay algo interesante e importante que hay que recordar. En Éxodo capítulo 19, versículo 8, el pueblo de Israel va a decir a una que se van a someter a los mandatos de Dios. Voy a leer a favor de ustedes recordando Éxodo capítulo 19, versículo 8, cita así: y todo el pueblo de Israel respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, que ellos dijeron: listo, Dios propónnos y nosotros vamos a hacer fácilmente esos mandamientos. Entonces mi pregunta para cada uno de ustedes, queridos oyentes, queridos televidentes de Facebook Live y YouTube, es la siguiente. Y vayan contestando por favor en las redes sociales de Cielos Abiertos. También por favor, Dani, no sé si nos puedes comunicar ahí, colocar el nombre del WhatsApp. También porque quiero interactuar hoy con ustedes y va a ser muy muy chévere. Entonces, primera pregunta: ¿qué piensan, queridos oyentes, queridos amigos? ¿Podremos cumplir algunos de los 10 mandamientos? Son 10 mandamientos. 10 mandamientos que el pueblo de Israel dijeron a una: así haremos. Entonces, quiero que por favor, sinceramente, con la mano en el corazón, me digan si pueden cumplir algunos de los mandamientos o no pueden cumplir algunos de los mandamientos, y ahorita vamos a interactuar. Entonces vayan escribiéndome si son tan amables, y ahorita tanto Dianita como Danielita me van a ir ayudando a esa interacción con ustedes, porque esto es lo interesante, que empecemos a interactuar. Bueno, entonces hay algo importante. Los primeros 4 mandamientos que Dios da es la relación de Dios con el hombre, es decir, es una relación horizontal, la relación de Dios con el hombre. Pero los últimos 6, ¿cuáles son? Los que son la relación entre los hombres, pero dados por Dios. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Entonces recordemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fue interesante y triste también a la vez que el pueblo de Israel no le creyó a Dios. Y como todos nosotros tenemos ese gen de incredulidad, es algo que es inherente al ser humano, algo que está en él. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar mandamiento por mandamiento, y los que no, digamos los que no han visto este video, pues chévere que vean este, pero que se adelanten con los anteriores en el canal Semper Reformatio. Chévere que puedan ingresar a este canal y ver los anteriores videos, porque van a entender más este rompecabezas, este mapa. Recordemos, la Biblia es una historia con varios sucesos. Bueno, vamos a ir a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 vamos a ver que Dios le va a recordar al pueblo de Israel de dónde lo sacó y quién lo sacó. Voy a leer a favor de ustedes verso capítulo 1, 2 y 3. Capítulo 20, versículo 1, 2 y 3. El capítulo 20, el versículo 1 dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el 2 y el 3 hay que atarlos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces,
voy a nombrarle rápidamente los mandamientos y vamos a analizarlos uno a uno. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no adorarás a Dios conforme a tu imaginación. Ustedes vayan viendo a ver cuál cumplen, cuál no cumplen. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento, honrarás a padre y madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no adulterarás. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no mentirás. Y décimo mandamiento, no codiciarás. Algunos, como ya saben, yo soy abogado. Y me llamaría la atención que todos los abogados, aunque yo sé que hay gente que me escucha y dice, uy, no, Samuel, eso no se debe hacer. Pero pienso que como abogados deberíamos saber por lo menos esos 10 mandamientos. Porque fueron unos, digamos, unos de los más antiguos que se dejaron a toda la humanidad, ese legado. Bueno, entonces ahora sí vamos a analizarlo. El primer mandamiento es Éxodo capítulo 20, versos 2 y 3. Dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el primer mandamiento nos dice que nosotros no podemos tener dioses ajenos delante de Dios. Recordemos, al pueblo de Israel, ¿quién fue quien lo sacó de la tierra de Egipto? ¿Sería el Dios cabeza de sapo? Porque recordemos que ese fue un Dios. ¿Serían las langostas? ¿Sería el sol? No. Quien lo sacó de esclavitud fue el Señor. Y Él les está recordando eso. Y por eso ellos no pueden tener dioses ajenos delante de Él. Pero ahora yo quiero aterrizar esos mandamientos acá. Uno por lo general piensa que tener dioses ajenos es tener estatuillas, tener objetos de madera, de oro, de plata. Y sí, en realidad, desafortunadamente, eso es así. Si uno, digamos, venera, porque muchas personas dicen, no, es que yo no adoro digamos, a tal imagen, pero yo la venero. Entonces, la pregunta es, ¿qué es venerar? ¿Qué es venerar? Pues, si esa veneración es como darle cierta adoración o eso, pues ahí estamos mal. Pero quiero invitarlos a ver que no es solamente eso. Tener dioses ajenos delante de Dios es cualquier cosa que nosotros podamos tener sobre Dios. Entonces, hoy en día hay dioses muy prácticos. Por ejemplo, el dios dinero. La gente dice, uy, sí, chévere el tema de Dios y toda la cuestión, pero yo no tengo que, yo tengo que ser productivo, yo tengo que hacer plata, 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 plata. Entonces, el dios de ellos se convierte en dinero. Bueno, el segundo, los hijos pueden ser un dios. A mí me parece curioso que en muchas publicaciones de YouTube, de Facebook, uno ve al papá con el hijito y sale ahí el comentario, este es mi todo, ¿cierto? Solamente le falta poner, este es mi Dios, y el niño decirle, yo soy tu Dios. Entonces eso es tremendo, ¿no? Bueno, otro, nuestros padres pueden ser un Dios, ¿cierto? Otro que les va a parecer tremendo es que los pastores pueden ser un Dios. Otro, el Papa puede ser un Dios. Cualquier líder religioso puede ser un Dios si lo colocamos sobre lo que dice el Señor, sobre la palabra de Dios. Las religiones pueden ser un Dios. El trabajo. La gente cuando dice, es que yo no tengo tiempo para Dios porque tengo que trabajar, ahí están teniendo otro Dios. Las redes sociales, WhatsApp, Facebook, YouTube, si no tenemos tiempo con el Señor, pues desafortunadamente puede ser un Dios. Entonces vamos a analizar, ¿ustedes qué piensan, queridos amigos? ¿Será que ese primer mandamiento lo hemos vulnerado o no? Pero bueno, quiero que por favor Dianita y Danielita me vayan diciendo qué nos están escribiendo nuestros suscriptores. Por favor, Dianita, léenos un comentario. Bueno, aquí saludan mucho y agradecen por poder escuchar la palabra de Dios a través de los líderes que nos enseñan cada lección. Marcos Vargas, a quien saludamos. Saludamos también a Egna Isabel Sandoval. Saludamos a José David Chaparro.
Saludamos a Pilar Morales desde Europa, Alexander Peñuela, María Sandoval, a todos pues de verdad muchísimas gracias por estar en sintonía y aquí estamos para que si tienen alguna inquietud, alguna duda que se pueda despejar a través de la palabra sobre los 10 mandamientos, estamos, o en este caso Samuelito, a disposición. No, y muchas gracias Dianita y Danielita. Por ahí ves otro comentario, por ahí encuentras otro comentario, o por el momento tenemos las saludes y las notificaciones. Sí, saludos. Listo, Dianita, entonces pongámonos las pilas, amigos, y eso sin pena, no les dé pena, que es chévere. Entonces vamos interactuando y seguimos hablando. Listo, Dianita, Danielita son muy queridas. Y bueno, ¿ustedes qué les ha parecido este primer mandamiento? Complicado, ¿no? Sí, sí, solamente este primer mandamiento ya nos da una pauta de cómo es nuestra vida en cuanto a la ley, ¿no? Entonces uno ya ahí da, vea, pues ya en todo lo que yo puedo hacer ya puedo estar rompiendo siquiera el primer mandamiento. Exacto, Danielita, entonces ¿cómo estamos con Dios? Pues mal, pero bueno, pero tranquilos, amigos oyentes y televidentes, nos quedan 9, yo creo que alguno de esos 9 es cierto, bueno, toca esperar a ver si uno de esos 9, a ver, uno de esos, ¿cierto? A ver. Analicemos. Bueno, vamos a leer el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna. Si quieren, aquí para que sea más interactivo, voy a poner a leer aquí a Danielita. Danielita, vas a leerme por favor hasta del 4 al 6, del 4 al 6, versos así 4 al 6. Bueno, dice Éxodo 24 al 6: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muchas gracias, Danielita, muy amable. Entonces, este segundo mandamiento lo podemos sintetizar de la siguiente forma: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en los cielos, ni en la tierra, ni bajo la tierra, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. ¿Cierto que se pareciera muy similar al primero? Pareciera muy similar, pero tenemos que ver cuál es la diferencia. Entonces realmente la diferencia es que el primero, uno no tiene que tener dioses ajenos delante de Dios. Desafortunadamente ahí fallamos, porque cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios, graves. Pero el segundo mandamiento, ¿qué nos dice? Nos dice que nosotros no podemos adorar a Dios conforme a nuestra imaginación. Entonces aquí hay algo curioso y algo que me llama la atención, y les hago la siguiente pregunta, amigos: ¿todas sus decisiones ustedes las toman con base en la palabra de Dios o las toman según su raciocinio? Desafortunadamente, yo, siendo sincero, yo todas mis decisiones no las he tomado con base en la Biblia. Entonces, hoy en día la gente cree las cuestiones porque lo dijo Pepito, lo dijo Juanito, lo dijo el pastor, lo dijo el sacerdote, lo dijo el líder religioso, pero no vamos a la palabra de Dios. Y tenemos que acudir a la palabra de Dios para tomar decisiones mínimas como decisiones máximas. Entonces les tengo una pregunta, amigos: ¿qué piensan? ¿Todas sus decisiones han estado con base en la palabra de Dios? Las mías no, y yo creo que todos aquí en la mesa de trabajo, siendo sinceros, cierto que todas nuestras decisiones desafortunadamente no han sido así, tristemente. Entonces, recordemos: primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de Dios. Desafortunadamente, cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios, graves. Y segundo mandamiento, o sea, todas nuestras decisiones deben estar con base en la Biblia, no debemos adorar conforme a nuestra imaginación. Entonces, Dianita, Danielita, ¿qué han dicho por ahí en redes? Bueno, aquí nos dicen: no he podido cumplir de manera constante y perfecta. Lucho a diario para tener a Dios sobre todas las cosas. Ricardo Alfredo González. También tenemos otro mensaje de Egna Isabel Sandoval. Danielita. Así es, dice: concepto de primer mandamiento, no lo cumplimos porque muchas veces ponemos algo o a alguien como más importante que al Dios verdadero. Así que un saludo para Egna Isabel. Nicolás dice: no sobra recordar que la ley solo busca mostrar nuestro pecado y no proveer un medio de salvación, aunque no sé si lo vayas a decir al final.
Y el siguiente que está José David, Danielita. Así es, le enviamos un saludo y dice, Dios te bendiga mucho, gracias por compartir este tema tan importante. Y por otro lado dice, y que si acaso los guardáramos fuera nuestro corazón, como dice, a ver, y que si acaso los guardáramos fuera nuestro corazón el que los guardará, y no nuestra apariencia externa. Así es, ahí surge entonces la pregunta, ¿no? Que con respecto al comentario de Nicolás Aparicio le enviamos un saludo en cuanto a la palabra guardar, ¿no? Que dice guardar los mandamientos, ¿no querrá decir cumplir mandamientos no podrá ser lo mismo? Y muy interesante porque ahí Nico estaba haciendo un medio spoiler, Sí, pero ya lo vamos a ver y sí, Nico, vamos a concluirlo, pero aquí no tenemos que hacer los spoilers. Pero vamos a ver, muy bien, Nico, muy bien. Muchas gracias de verdad a todos por sus comentarios. Entonces, bueno, primer mandamiento, desafortunadamente lo incumplimos. Segundo mandamiento, bueno, primer mandamiento, nosotros hemos tenido dioses ajenos delante de Dios, entonces somos idólatras. Segundo mandamiento, adoramos a Dios conforme a nuestra imaginación, entonces como estamos ante Dios mal. Pero tranquilos amigos, no se preocupen, nos quedan 8 mandamientos y yo creo que posiblemente alguno de ellos, ¿cierto?, pueda cumplirse, ¿cierto? ¿Cierto? Toca ver, vamos a seguir midiendo la cuestión. Bueno, vamos a ir al tercer mandamiento. Tercer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por favor, Dianita, pregúntame, Samuel, ¿cómo estás? Pregúntame, por favor. Samuel, qué alegría verte, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Danielita, por favor, pregúntame, Samuel, ¿te vas de viaje? Samuel, ¿tú te vas de viaje? Si Dios quiere, sí. Entonces, hoy en día, queridos amigos, para todo usamos, Dios lo bendiga, gracias a Dios. Amén. Dios lo bendiga, gracias a Dios. Pero no tenemos conciencia del nombre de Dios. ¿Sí ven? Todo el mundo, hasta en canciones, tristemente en canciones de reggaetón y todo eso, Dios lo bendiga, así, nada que ver, ¿sí? Entonces, hoy se toma el nombre de Dios en vano. Muchas personas piensan que solamente es cuando uno, digamos, se ríe de, digamos, de programas de televisión que se están burlando del nombre de Dios y piensan que eso es así, pero no. Nada más con usar el nombre de Dios a la ligera, lo estamos usando mal. Cuando nosotros usemos realmente el nombre de Dios y digamos Dios lo bendiga, gracias a Dios, si Dios lo quiere, lo tenemos que decir con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero queridos amigos, pregunta, ¿lo haremos o no lo haremos? Esa es mi pregunta. Bueno, ¿qué más cómo se han movido más ahí las redes sociales? ¿Qué más han dicho? Ahí vamos a saludar a alguien más que se empezó a interactuar, se sumó exactamente a Andrea Guerrero, dice, gracias a Dios por su obra redentora. Entonces, más que una inquietud o más que afirmar frente a si se cumple o no se cumple, pues se extiende un fraternal saludo. Gracias, Andreita, por ese saludo. Y bueno, ¿cómo les parece? ¿Cómo vamos ahí con esos 3 primeros? Confrontada. ¿Y Danielita? Reflexiva. Claro, reflexiva. Entonces, recordemos desafortunadamente lo que nosotros somos. Entonces somos idólatras, adoramos a Dios conforme a nuestra imaginación y somos blasfemos. ¿Cómo estamos frente a Dios? ¿Qué les parece? Fuerte, muy como fuerte. Para escondernos, pero ni siquiera eso podemos, ni siquiera podemos escondernos de la vergüenza. Es verdad, Dianita, pero tranquilos amigos, quedan 7 mandamientos. Yo creo que algunos, ¿cierto? Alguno. Bueno, entonces vamos a ir, por favor, a Éxodo capítulo 20, vamos a leer del verso 8, vamos a leer hasta el verso 11. Del 8 al 11. Dianita, por favor, si nos puedes leer Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. Muchas gracias. Dice la palabra del Señor. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo
y lo santifico. Muchas gracias, Dianita. Aquí hay algo interesante, querida Dianita, querida Danielita, Danito y amigos televidentes y oyentes. Y es lo siguiente, por ejemplo, las personas que van a la iglesia muchas veces pasa 40 minutos, 45 minutos y empiezan a decir, uy no, qué mamera, de verdad, qué fastidio, yo ya no me aguanto más, que esto se acabe, pero rapidito, ¿cierto? O empezamos a pensar, uy, los que les gusta el fútbol, uy, ¿cómo estará ese partido de la tarde? Ese partido yo creo que va a estar, pero bien bueno. Las personas que nos están aquí, les digo que nos están marcando, por favor les pedimos que no nos marquen, sino que por favor nos escriban el mensaje en WhatsApp. Gracias también por marcarnos, ustedes tan queridos, gracias al que está marcando, muchas gracias, pero porfa te pido si nos escribes, y aquí Danielita y Dianita me van a hacer amablemente el favor de leer tu mensaje. Gracias de verdad por ¿cómo se llama? Por marcarnos, pero te pido por favor que nos escribas, muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a seguir, y tranquilo que se va a leer tu mensaje, no te preocupes. Bueno, entonces nos dice que nosotros tenemos que guardar el día de reposo, pero uno muchas veces va a la iglesia y uno empieza a pensar en el almuerzo, en el partido, en la fiesta, ¿cierto? Pero Dios dice que se tiene que guardar su día. Yo creo que es uno de los mandamientos más vulnerados en la historia de la humanidad. Había un corredor que él se llamaba Eric Liddell, y es muy interesante y valga citarlo acá, que él era un corredor británico escocés, y el hombre, él fue a unos Juegos Olímpicos en París, y la carrera se corría el día domingo, y es tan maravilloso que este hombre tomaba con tanta seriedad el día del Señor, que se iba a correr ese día la especialidad que él corría la carrera, pero él dijo, no señores, yo quiero agradar al Señor y guardar su día. Y como a él le pasaron un papel, Dios honra a los que le honran, y más adelante él en esas Olimpiadas de París fue ganador de medallas olímpicas. Entonces recordemos, Dios honra a los que le honran. Tristemente nosotros no guardamos el día de reposo. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que solamente ir a la iglesia. No señor, es todo el día pensando en Él, dedicándoselo a Él. Pero ¿será que nosotros guardamos todo el día de reposo? Tristemente no, yo no lo guardo, y desafortunadamente creo que ninguno de nosotros lo guarda. Entonces miren, primero, somos idólatras. Segundo, adoramos a Dios conforme a nuestra imaginación. Tercero, somos blasfemos. Cuarto, no guardamos el día de reposo. Y recordemos, los primeros 4 mandamientos es la relación de Dios con el hombre. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Muy, muy mal. Bueno, ¿qué más han escrito por ahí, Dianita, Danielita? Bueno, saludamos a Paola Andrea, que dice, como dice el pastor Dani, si fallamos en uno, ya incumplimos todos. Y Daniel López dice, bendiciones y saludos. Interesante esos spoilers. Interesante esos spoilers, y bueno, vamos a seguir viendo porque hoy le recomendé a mucha gente que viera eso, pero bueno, ¿cómo les parece que estamos con el Señor? Confrontante, porque en mi caso realmente hace poco se está tomando conciencia de guardar el día del Señor, y estoy todavía ni en pañales. Entonces, ¿por qué? Porque uno sabe que todavía le gana el afán de otras cosas, o le sigue dando prioridad a otras situaciones. Se intenta guardar, pero en nuestras fuerzas. Entonces, por ahí, Samuelito, no voy pasando. Desafortunadamente estamos mal. ¿Y Danielita? Bueno, primeramente muy interesante, ¿no? El estudio pues más profundo que se le da a los mandamientos, porque uno lo lee muy por encima, entonces tiene otro concepto, y surge una duda que me hacía un familiar, y te hago la pregunta para que brevemente nos puedas entonces ayudar a responder esta duda que de pronto tendrán muchos a este mandamiento, ¿no? Que es guardar el día de reposo. Es muy vulnerable. ¿No hace también referencia, pues como uno lo lee por encima, a un descanso físico, a un descanso de, como habla de los días de trabajo y descansar de los días de trabajo, ¿no refiere también a un descanso físico? Muy interesante esa pregunta. El descanso sí también es físico, pero hace más referencia a que todos nuestros pensamientos
deben estar enfocados en Dios. Y muy buena acotación la que hace tu familiar, y muchas gracias, muy amable. Y mira que es algo interesante, los países protestantes, digamos, avanzaron más porque esos países guardaban el día del Señor. Curiosamente y paradójicamente, los países pues avanzaron muchísimo por ese mismo temor, con los puritanos, por ejemplo. Pero si tú ves los países desafortunadamente de tradición católico-romana o de tradición de otras religiones que no guardan el día del Señor, la economía de esos países en general va para el piso, va para el piso. Entonces hoy en día, ¿por qué las economías están mal? Porque no guardamos el día del Señor, no lo recordamos a Él. Entonces, muchas gracias. Dianita, por favor. Bueno, hay otra inquietud, porque muchas veces se dice, no, si 6 días, si nosotros trabajamos el resto de la semana, ¿en qué momento se comparte con la familia? Y eso es algo que escucho muy a menudo en la iglesia. Y también confieso que eso me pasaba a mí al comienzo. Yo decía, no, entonces se pierde nuestra salida, se pierde nuestra integración familiar, porque si el resto de días estamos trabajando. Dianita, qué pregunta tan buena, y muchas gracias por hacerle, qué chévere interactuar aquí con ustedes. Me parece muy interesante porque, o sea, nosotros sí tenemos que estar con nuestra familia, pero siempre enfocados en darle la gloria a ¿quién? En darle la gloria a Dios. Muy bueno. Y Danielita, por favor. Así es, nos hace Borja Mercedes una pregunta. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo lo del día del reposo? Muchas gracias, señora Mercedes. Cuando dijo que Él es el día del reposo, dijo, cuando Jesús dice, yo soy el día de reposo, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando Jesús dice que Él es el día de reposo, digamos, toca ver contextualmente, ¿no? Cuando Jesús vino a morir a esta tierra, Él vino a ser nuestro reposo, porque recordemos que nosotros estamos viendo el Cordero puro, limpio y sin mancha, el Cordero que nos libraría de la ira venidera de Dios. Entonces, en ese contexto, quiere decir que Él vendría a darnos no solamente un reposo el día domingo, sino un reposo eterno. Entonces, pues esa sería la contestación muy brevemente. Muchísimas gracias por interactuar cada uno de ustedes, de verdad, son muy queridos, muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra? Por favor, Dianita. Aquí dice, yo sé lo que es no reposar en un día. Trabajé en un hotel en el sur de Argentina de domingo a domingo. Pero hay otra situación, y es que también cuando te hacían la acotación de la familia, es porque ponemos en primer lugar otras cosas, trabajo. Incluso el trabajo, la familia, y nos estamos olvidando que el primer lugar es el Señor. Es el Señor. Estamos entonces vulnerando 2 mandamientos. Danielita, por favor. Así es, nos llega otra pregunta de Anita, nos hace la pregunta de, ¿pero por qué lo hacemos el domingo y no el sábado? Muy bien y buena pregunta, porque ¿qué día el Señor Jesús resucitó? El día domingo, aunque aquí estoy haciendo muchos spoilers, pero valga la pena nombrar, el Señor resucitó el día domingo. Y por eso es que se toma el día domingo. Para los musulmanes el día viernes, para los judíos el día sábado, y para los cristianos, como creemos en Cristo, que Él resucitó el día domingo, por eso para nosotros es el día domingo. Muchísimas gracias de verdad por sus interacciones, y sigan, así me gusta, muy bien, muy bonito. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver nuestro 5.º mandamiento. Entonces recordemos, los primeros 4 mandamientos, la relación de Dios con el hombre, pero los últimos 6 es la relación que Dios da para que interactuamos los hombres. Entonces es muy interesante. Entonces el 6.º mandamiento va a ser referencia a nuestros padres. Y acá este mandamiento es muy interesante, porque nuestros primeros prójimos, ¿quiénes son? Pues nuestros padres, ¿cierto? Bueno, entonces voy a leer a favor de ustedes Éxodo capítulo 20, versículo 16. Versículo 12, perdón. Versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, nuestros primeros prójimos, ¿quiénes son? Nuestros papás. Desafortunadamente y tristemente, muchas personas piensan que honrar a los papás es, papito, tome una platica, y con eso pensamos que honramos a nuestros padres. Pero honrar a nuestros padres no solamente es algo externo, sino es algo interno. Muchas veces cuando los papás le mandan a uno a hacer un favor, tome mijo, vaya y tráigame esto a la tienda, uno dice, uy, ese viejo o esa vieja o ese cucho, esa cucha,
como me están escuchando en varios países, pues tengo que hablar en harto sentido, ¿cierto? Esa vieja, ese viejo, esa cucha, me tienen desesperado, me tienen cansado. ¿Para qué van y me mandan? Y uno por fuera, sí, papito, sí, mamita, yo le hago el favor. Pero por dentro está ardiendo en cólera, ¿cierto? Tristemente, muchas veces cuando hacemos favores a nuestros padres, ¿cómo somos? Somos así, ¿cierto? Entonces no honramos a nuestros papás. Y está bien los hijos que les están dando plata, pero créanme que eso no es suficiente. Honrar a padre va más allá. Porque Jesús, como lo vamos a ver ahorita en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte, nos dice que las cosas no solamente tienen que ser externas, sino que tienen que ser, ¿qué? Internas. Muy bien. Bueno, entonces voy a recordar lo que somos y por favor ustedes me van a decir si podemos cumplir o no podemos cumplir. Yo veo que en estos 5 estamos fritos, pero no se preocupen, quedan otros 5. Entonces vamos a ver lo que somos. Primer mandamiento, somos idólatras. Segundo mandamiento, adoramos a Dios conforme a nuestra imaginación. Tercer mandamiento, tomamos el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, no guardamos el día de reposo. Y quinto mandamiento, no honramos a nuestros padres. Entonces, ¿qué les parece cómo estamos? Pero tranquilos, quedan 5. Yo no sé qué más han escrito, qué más han interactuado. No, por el momento no. No, seguimos invitando para que interactúen. Eso, no para les que dé nos hagan pena. comentarios. Recuerden que aquellas personas que apenas se están conectando a través de Cielos Abiertos, que estamos hablando sobre los 10 mandamientos y en los 5 primeros estamos fritos. Eso quiere decir que no estamos pasando la materia. Exactamente, muchas gracias Dianita por esa síntesis. Bueno, entonces los animo a que se animen a escribir, no les dé pena y bueno, espero que lo estén escuchando porque créanme que les va a ser de mucha utilidad, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Bueno, vamos a ver el sexto mandamiento. Yo creo que este sí, este es imposible que no lo cumplan, claro, este sí lo tienen que cumplir. Verso 13, ¿qué dice el verso 13, Danielita? Éxodo capítulo 20, versículo 13, por favor, Danielita. Así es, dice, no matarás. ¿Cierto? ¿Quién ha matado? Uno dice, no, yo no he matado, ¿cierto? No matarás. Entonces muchas veces nosotros que pensamos, ¿qué es matar para un ser humano natural? ¿Qué es matar, Dianita? Quitarle la vida a otro ser humano. Quitarle la vida. ¿Cómo se le puede quitar la vida a otro ser humano, Danielita? Pues dándole que... Abortando, muy bien. Disparando, clavándole una... Físicamente. Exacto. Quitándole la vida. Muy bien, clavándole una puñalada en el corazón, ¿cierto? O metiéndole 20 tiros, ¿cierto? Uno piensa que eso es matar. Pero ya vamos a ver qué nos va a decir Jesús sobre el matar. Entonces, vamos a ir, por favor, a Mateo, capítulo 5. Vamos a Mateo, capítulo 5, y vamos a ver a los versos 21, 22 y 23. Mateo capítulo 5, versículos 21, 22 y 23. Se titula Jesús y la ira. Y ahí ya van viendo cosas. Bueno, dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Sí ven? Sexto mandamiento, no matarás. Y cualquiera que matare, ¿qué? Será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ustedes sí saben qué es fatuo? ¿Sí saben, queridos oyentes, qué es fatuo? ¿Sí saben? Realmente fatuo es decirle a una persona, usted es un bobo, usted es un tonto. Entonces aquí Jesús sí que sube el nivel, ¿no? Porque para nosotros matar era lo que me está diciendo Dianita y Danielita, ¿cierto? Quitarle la vida físicamente a una persona. Pero Jesús va más allá. Nada más con que una vez yo haya tenido ira en mi vida, yo ya soy un asesino. Y créanme que todos nosotros los que estamos aquí en la mesa de trabajo, los que me están viendo, todos somos unos asesinos. Pero nos creemos unas santas palomitas que no rompemos ni siquiera que un plato, una vasija de vidrio, ¿sí ven? Pero realmente nosotros ¿qué somos? Asesinos, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es matar? ¿Qué es matar? Nada más airarse con una persona, y nada más solamente una vez en la vida. Vamos por favor a Primera de Juan 3:15. Vamos a ir a Primera de Juan 3:15 si son tan amables.
Primera de Juan 3, verso 15. Entonces les voy a pedir aquí, por favor, a Danielita, si nos puede leer el verso 15, si eres tan amable. Así es, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, todo aquel que aborrece, es decir, que tiene ira contra su hermano, es un ¿qué? Homicida. Yo les estaba hablando hace poco, antes de comenzar el programa, que por la gracia de Dios yo trabajo en una fundación de muchachos con problemas de drogadicción, y yo con ellos ya he compartido este tema, y yo les digo, muchachos, si ustedes realmente han comprendido bien el evangelio y todo, encaren a las personas con los mandamientos, porque muchas veces la gente, cuando estos muchachos se levantan y les dicen, no, es que realmente yo maté, yo hice tal cosa, robé todo, pues la persona del bus sentadita va a decir, no, pues realmente ese vendedor ambulante sí necesitaba a Dios, pero yo soy una persona inocente que no he roto ni siquiera un plato, como ahorita decíamos, ¿cierto? Pero Dios, que nos dice que nada más con la ira, con la cólera, nosotros nos convertimos en asesinos. Entonces voy a repasar lo que nosotros somos. Primero que todo, nosotros adoramos a Dios conforme a nuestro... No, primero, nosotros tenemos dioses ajenos delante de Dios. Es decir, somos idólatras. Segundo, adoramos a Dios conforme a nuestra imaginación. Tercero, somos blasfemos porque no tomamos bien el nombre de Dios, blasfemamos en el nombre de Dios. Cuarto, no guardamos el día de reposo. Quinto, no honramos a nuestros padres. Y sexto, somos asesinos. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos con Dios? Y bueno, quiero ver a ver si han interactuado por ahí, Dianita, Danielita. Bueno, aquí precisamente nos dicen que, y en los otros también, o sea, en los otros 5 también, o sea que como que vamos perdiendo. Dice Egna Isabel Sandoval, lo que el Señor dijo realmente está en Mateo 12:8, así, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y Paola dice, eso es contra lo más difícil, que eso es lo más difícil de luchar, porque la carne aflora los sentimientos y a veces nos gana, si no es siempre. ¿Y qué más han dicho, Danielita? Bueno, le enviamos un saludo a Marga Char, que nos escucha y nos dice que nadie puede cumplir los mandamientos, el único que los cumplió fue nuestro Señor Jesucristo. Interesantes esos spoilers, y muchas gracias, de verdad, desafortunadamente, como nos decía Paola, y muchas gracias a la señora Edna Sandoval, mi mamita, que ayer feliz cumpleaños. Y bueno, gracias a Dios, porque de verdad que Dios es el Dios del día de reposo. Gracias por esa intervención y ese verso tan bonito que nos compartiste. Paola, también muchas gracias, y de verdad que es que la carne es tremenda. Y vamos a ver, sí, es verdad que no cumplimos todos, o podemos cumplir algunos, pero ya con ese de matar ya como que quedamos graves, ¿no? Bueno, vamos a ver el séptimo mandamiento. Volvamos por favor a Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 20 y vamos a ver, si son tan amables, el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento lo encontramos en el verso 14. Dianita, por favor, si nos puedes leer el verso 14. Dice la palabra del Señor, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Entonces, el adulterio es un pecado que habla de infidelidad. Entonces yo, por ejemplo, yo soy una persona soltera que no tengo compromiso, ¿sí? Y yo podría decir, no, yo no adultero, solamente las personas que están casadas son las que adulteran. Entonces yo que diría, uy, mire, lo cumplí, ¿cierto? Pero vamos a ver qué Jesús nos dice acerca del adulterio. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Nos cita así, Jesús y el adulterio. Recordemos que estos subtítulos no son inspirados, pero son necesarios para tener una guía, es interesante tenerlos. Bueno, verso 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás ¿qué? Adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o un hombre para codiciarla o codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Desafortunadamente, muchas veces los seres humanos
por naturaleza pecaminosa, como decía Paola, nosotros tenemos malos deseos. Entonces muchas veces vemos pasar una muchacha bonita o un muchacho guapo y desafortunadamente tenemos malos pensamientos. Entonces ya nada más uno con desear a la persona ya adulterado. Entonces si ven, el adulterio no solamente clasifica en las personas que están casadas, sino también en las personas que están solteras. Es decir, que somos todos somos desafortunadamente adúlteros. Entonces vamos a repetir y vamos a repasar qué somos. Entonces, primero, nosotros somos idólatras. Segundo, adoramos a Dios conforme a nuestra imaginación. Tercero, tomamos el nombre de Dios en vano. Cuarto, no guardamos el día de reposo. Quinto, no honramos a nuestros padres. Sexto, somos asesinos. Séptimo, somos adúlteros. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Estamos bien? Estamos bien, pero bien mal. Bien mal. ¿Es cierto, Danielita? Bien mal. Bueno, Danielita, ¿qué han dicho? Bueno, como acabas de decir, bien mal, muy mal, nos dice Anita que pues con la mente también adulteramos, nos hace la acotación. Muy bien, apreciada Anita, y muchas gracias. Y desafortunadamente así es, nosotros con la mente pecamos y adulteramos. Y es verdad, nosotros antes pensábamos que matar era lo que decíamos, meterle 20 puñaladas a una persona, o que decíamos que adulterar, no, eso solamente la gente que está casada. Pero realmente, ¿cómo estamos con Dios? Mal, muy mal. Muchísimas gracias aquí por el agüita. Entonces les pido un descansito. Y bueno, ¿qué más han dicho por ahí mientras tomo un poquito de agüita? Aquí dicen que lucho mucho con mis ojos, pido a Dios que guarde mi corazón. Es verdad, y créeme que yo también, y todos también luchamos mucho con nuestros ojos. A mí me hizo reír aquí en Colombia, que yo tuve una experiencia muy curiosa. Cuando yo estuve en la Universidad del Rosario, llevaron una señora que era la casamentiras, ¿cierto? Y esa señora quería subir a alguien en el público, y me subieron a mí. Entonces la señora me dijo, oye, tú has... No voy a adelantarlo porque está más adelante, vamos a verlo más bien y ya les cuento esa experiencia que es interesante para no dañar la historia. Bueno, vamos a ir a Éxodo y ya les cuento esa historia que es muy muy curiosa. Entonces vamos a Éxodo capítulo 20 nuevamente, y en Éxodo capítulo 20 vamos a ir, si son tan amables, al verso 15. Y tiene que ver con ese verso 15 lo que les voy a comentar. Entonces, por favor, si alguna de las dos quiere ayudarme con el verso 15. Danielita, por favor. Bueno, dice el versículo 15, no hurtarás. No hurtarás, y no hurtarás es no robarás, ¿cierto? No robarás. Entonces, muchas veces nosotros nos indignamos de los políticos. Nosotros decimos, uy, no, es que los políticos son unos ladrones. Aquí en Colombia es chistoso y dicen son unas ratas, ¿cierto? Y en otros países podrán decir son unas cucarachas. Bueno, el animal que roe comúnmente, pero siempre es la rata. Entonces, uy, no, es que los políticos son unas ratas. No, los fleteros, esos son los ladrones, ¿cierto? Nosotros nos indignamos de esas personas. Pero nosotros, cuando estamos en nuestro trabajo, nos indignamos entrando 15 minuticos a nuestras redes sociales. En eso sí no nos indignamos. O haciendo una tareilla por aquí, otra tareilla por allá. O alguien me pide una tareilla, entonces voy a ayudarle con esa tareita, pero no voy a cumplir mi función. Ahí estamos robando. Aquí en Colombia hay una moneda que tiene un valor muy mínimo, que es una moneda de 50 pesos. No sé en los diferentes países cuánto, imagínense una moneda de una calidad pues muy baja, muy baja. Y hay algo curioso con esto. Muchas veces a gente en los buses le dan de vuelta de más. Entonces yo una vez conocí una señora que ella decía, uy, qué bendición, me dieron de vueltas de más y voy a llevarlos a la iglesia. Pero ahí realmente estaba cometiendo ese pecado, porque uno robar 50 pesos como robar 50 millones de pesos para Dios es lo mismo. ¿Qué les parece? Entonces desafortunadamente todos somos unos ladrones. Pero decimos, no, la gente que se cola en el servicio público, esa es una rata. La gente que hace eso, pero nosotros no nos indignamos que nosotros también hemos robado. Entonces miren lo que pasó, fue curioso con esta señora, la casamentiras. Ella fue allá a la universidad y ninguno quería pasar. Entonces, pues, ¿qué pasé? Entonces yo pasé. Entonces ella me preguntó, oye, ¿tú has robado?
Y yo le dije, sí señora, yo he robado. Entonces todos, uy, y yo les dije, pues ustedes también, y los que me están viendo, ustedes también son ladrones, así que no piensen que no, porque todos somos ladrones. Entonces repasemos qué somos todos. Entonces primero somos idólatras, segundo oramos a Dios conforme a nuestra imaginación, tercero tomamos en vano el nombre de Dios, cuarto no guardamos el día de reposo, quinto, no honramos a nuestros padres. Sexto, somos asesinos. Séptimo, somos adúlteros. Y octavo, somos ratas, somos ladrones. ¿Qué les parece que somos ladrones? Bueno, Dianita, Dianita, por favor, si ustedes son tan amables, y Danielita, si me pueden por favor decir qué ha dicho la gente, qué han dicho las personas. Dice Jorge, cuando hablas así significa que no existe el concepto de gravedad o severidad en el pecado, y también hay un aporte muy importante de Paula Andrea. Así es, dice Filipenses 4:6, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si Jehová no hubiese tenido tan gran misericordia, estaríamos perdidos. Muy interesante ese de Efesios, y son spoilers, y bueno, interesante lo que dijo Jorgito. Jorge Guanumen. Bueno, si me puede repetir, porfa. Que cuando hablas así significa que no existe el concepto de gravedad o severidad en el pecado. No, el concepto de gravedad y severidad sí existe. Cuando tú, mi querido Jorgito, y qué pena la confianza, sí, que me gusta así tratar a la gente, mi querido Jorgito, cuando tú ves los 10 mandamientos, vas a ver que ellos son severos, son más altos. Antes que pensábamos que era matar, lo que yo te decía, de meterle 20 puñaladas a una persona, matarla a disparos, ¿cierto? Pero matar no es eso. Matarles, usted es un tonto, usted es un fato. Entonces los mandamientos ahora sí que son más severos. ¿No te parece grave? ¿No les parece grave? Es grave, supremamente grave. Bueno, ahora vamos a ir al 9º mandamiento. Entonces el 9º mandamiento vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 16. Dianita, por favor, si nos puedes ayudar. Con mucho gusto. La palabra del Señor dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En palabras más, palabras menos, no vas a mentir acerca de tu prójimo, no vas a decir, digamos, cosas que no están contrarias, que no son, digamos, reales a la realidad, ¿sí? Entonces, en este mandamiento, muchas veces las personas mienten. Lo que quiere decir no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, es no mentirás. Entonces nosotros muchas veces decimos, no, es que hay mentiritas blancas o mentiritas, qué pena con ustedes que estoy aquí un poquito afectado. O mentiritas pequeñas como tal, siempre minimizamos, pero mentira es mentira. Piadosas. Muy bien, Piadosas. mentiras blancas, mentiras piadosas, y cada uno, si quieren, ahí me pueden escribir cómo se dicen en su país las mentirillas pequeñas, las mentirillas piadosas, ¿cierto? Pero realmente para Dios mentira es mentira, y toda mentira va a afectar a cualquier persona. Entonces aquí hay algo interesante en este 9º mandamiento. Por ejemplo, imagínense que suene este teléfono, o sea, rin, rin, rin. Entonces, por ejemplo, yo, Dianita, por favor contéstame. Sí, Y eso, Dianita, y imagínense que Dianita es mi hija, y yo digo, bueno, mijitos, digan que yo no estoy, ¿cierto? O cuando llega alguien y golpea, bueno, al menos que sean los testigos de Jehová, hagan, ¿no? Y golpea a alguien y dice, no, hagamos como si no hubiera nadie, ¿cierto? Hagamos como si no hubiera nadie. Ahí mentiríamos, sí, pero bueno, si vienen los testigos de Jehová, sí es mejor, pues hagamos como si no estuviéramos. No, pero ahí estoy mintiendo. ¿Sí ven? Entonces no hay que mentir. Pero nosotros que somos mentirosos, pero eso sí, nos indignan las mentiras de otros. Hay una película que es muy chistosa, pero también tremenda, y yo soy abogado. Y en mi medio y en todos los medios soy una mano de mentirosos. Entonces hay gente, como en esa película, que eso, mejor dicho, viven en un mundo de mentiras. Entonces toda su vida es una mentira. Pero piensan, de tanto que dicen las mentiras, ya se las creen. Yo en mi vida he conocido gente así de mentirosa, que ya llega a un nivel de mentira, pero tan alto, y mi mami sabe qué personas hemos conocido, tan alto su nivel de mentira, que ya hasta las mismas mentiras se las cree, ¿sí? Pero nosotros nos indignan las mentiras de otros, nosotros decimos, uy, no, es que esa persona sí que es mentirosa. Pero nosotros, lo que les decía, cuando nos llaman, o cuando viene una persona y golpea,
¿qué estamos siendo? Mentirosos. ¿Entonces no les parece gravísimo? Bueno, Dianita, ¿qué han dicho Danielita por esos lares? Aquí dice, bueno, pues mienten porque el concepto depende de la percepción de la verdad del hombre. Por otro lado dicen, es decir, lo que opinamos de un asunto o persona depende de nuestra percepción, que puede ser errada, porque el que tiene la verdad es Dios. Muy bien. Es que yo me acordaba cuando venía el del arriendo y me decía, no diga que no estoy. como en un programa de América Latina del Chavo del Ocho, Don Ramón. ¿Sí se acuerdan con el señor Barriga? Diga que no estoy. Y Danielita, por ahí, ¿qué más han dicho? Buenos saludos a Nechita Reyes, nos dice: los estándares de Dios son tan elevados que nos es difícil cumplirlos, que Dios continúe teniendo misericordia de nosotros. Y un saludo para Nechita Reyes. Surge una duda, me surgió a mí, estas personas. Gracias, Danielita, muy amable por en cuanto a esto de la mentira, se toma muy concepto de la mentira, pero dentro de ello también podría encajar lo que es la exageración o el ocultar absolutamente toda la verdad. Uy, Danielita me dio un punto, pero bueno. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la calle un accidente y nosotros vimos que fue grave, pero nosotros le aumentamos, dimos, no, es que mejor dicho, lo tropezó y lo agarró y lo botó 20 metros, pero realmente fue 1 metro, ¿sí? Nosotros exageramos esa verdad. ¿Y para qué exageramos esa verdad? Para que la gente diga, uy, terrible, tremendo, ¿cierto? Pero ahí nosotros desafortunadamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos mintiendo. Bueno, no sé si haya más interacciones o continuamos. Sí, nos hace un aporte, una acotación. Esperanza León, le enviamos un saludo en cuanto a qué podríamos sugerir en este comentario que dice: pero Adán y Eva fueron sacados de su presencia por un pecado que fue la desobediencia. ¿Cómo es posible que el evangelio es gracia para seguir pecando? Porque según los evangélicos los mandamientos ya no son válidos. No, los mandamientos sí que son válidos, su merced, como decimos aquí en Colombia. Entonces es muy válido, los mandamientos son muy válidos, porque mira Mateo capítulo 5, ahí estamos hablando de los mandamientos, y los mandamientos de Jesús tienen un estándar mucho más alto, y para nosotros, como cristianos evangélicos, como nos llaman, porque creemos en el evangelio, para nosotros sí es muy valioso los mandamientos. Por eso hoy los estoy aquí mencionando. Y estamos viendo que desafortunadamente los mandamientos no se cumplen. Y vamos a ver si el estándar es alto o algo más que alto. Pero muchas gracias por esa acotación. Y de verdad que te aclaro, los cristianos evangélicos sí que creemos en los mandamientos. Pero que creemos. Hay grupos que ustedes se pueden confundir como grupos que tienen el nombre de gracia, como por ahí un nombre que he escuchado, creciendo en gracia, pero ellos realmente malinterpretan la gracia. Y vamos a ver realmente más adelante qué es la gracia. Bueno, no sé si hay más acotaciones o continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ir al 10º mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 17. Cita así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, para nosotros, digamos, ¿qué es codiciar? ¿Qué es codiciar? Anhelar lo que alguien tiene. Entonces, por ejemplo, cuando nuestro vecino prospera y uno dice, uy, mira vecino cómo arreglé la casa, entonces el vecino le puede decir, uy, qué maravilloso, cómo le quedó bien vecino. Entonces va después y habla con la esposa, uy, mi amor, mira, quién sabe cómo consiguió esa plata, quién sabe qué recursos sacaría, ¿cierto? Nosotros estamos codiciando, ¿cierto? Y codiciar no solamente es algo externo, sino interno. Cuando yo digo, por ejemplo, yo soy profesional y a mí me pasa bien chistoso, yo conozco gente que ni tiene bachillerato y tiene casas, tiene carros, y yo digo, uy hermano, yo todo en mi carrera lo que me maté y todo eso, y esa gente que no ha estudiado ni nada, ¿tienen eso? Y mucha gente tristemente estudiada dice, no, es que son los levantados. Cuando se dice eso, es que se está codiciando lo que tiene la otra persona. Entonces, por ende, ¿qué somos? Codiciosos. Entonces les tengo una pregunta: ¿cuántos de los 10 mandamientos cumplimos? Pues sorpresa, sorpresa,
a los que pensaban que podíamos cumplir uno. No podemos cumplir ni uno. Vamos a ir por favor a Santiago capítulo 2 y vamos a leer el verso 10. Vamos a ir a Santiago capítulo 2. Y qué interesante que nos estén escuchando personas pues de muchos pensamientos, porque todo lo que yo he enseñado es con base en la palabra de Dios. Entonces Santiago capítulo 2 versículo 10 es súper interesante. Pónganle cuidado a lo que dice. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en cuanto, en un punto, ¿en cuanto? En un punto, se hace culpable de ¿qué? De todos, ¿cierto? Y pónganle cuidado a este 11 y este 12. Porque el que dijo no cometerás adulterio, ¿se acuerdan que yo les dije yo soy soltero? Yo no cometo esto, ¿cierto? Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, digamos yo no adultero, pero matas, cuando yo le digo, ay, es que usted es un tonto, pero matas, ahí maté, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Cómo estamos ante Dios? Re mal. Y les tengo una sorpresa triste para las personas que pensaban que por cumplir los 10 mandamientos nos íbamos a salvar. Vamos a ir por favor a Gálatas capítulo 3 versículo 10. Hay algo muy bonito, es una frase un poco fuerte, pero es la verdad. Es mejor meter a una persona a punta de patadas al reino de los cielos que con caricias mandarla al infierno. Entonces hoy en día la gente le está diciendo, no, tranquilo, tú crees en tu Dios que te da carro, casa, beca, tranquilo, con ese Diosito, y digo Diosito porque es el falso, con ese Diosito tú vas muy bien, y la gente va por un precipicio, tranquilo, sigue papacito, sigue, pum, se cae, ¿cierto? La persona se cae. Mientras que nosotros estamos diciendo, oiga, arrepiéntase, crea en el Evangelio, porque si usted no cree en el Evangelio, va a ir eternamente al lago de fuego. Bueno, miren lo que dice Gálatas 3:10, es un poco fuerte, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, que si tú confiabas que por los 10 mandamientos cumplías los mandamientos, la palabra de Dios te está diciendo, y perdóname, va a sonar un poco fuerte, pero es la verdad, es el Evangelio, no soy yo. Te está diciendo que tú, amigo, eres un maldito. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué les parece eso? Fuerte, ¿cierto? Fuerte, pero es la verdad. Entonces pónganle cuidado que aquí quiero leerles por favor este verso, Romanos 5:16. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Es decir, que si uno tiene un solo pecado una vez en la vida, uno va a ir eternamente al lago de fuego. Entonces por eso dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Es decir, que solamente por un pecado vino la condenación del hombre. Les tengo una pregunta, si digamos Dios le dijera, bueno, tranquilo amigo, tú tienes solamente una oportunidad para pecar en la vida. Si uno le dijera, tú tienes solamente una oportunidad y tranquilo, ya puedes seguir pecando. ¿Será que ya la consumaríamos? Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo estamos ante Dios? Recordemos lo que somos y vamos a ver si interactuaron rápidamente. Bueno, primero, nosotros somos idólatras. Segundo, adoramos a Dios conforme a nuestra imaginación. Tercero, tomamos el nombre de Dios en mano. Cuarto, no guardamos el día de reposo. Quinto, no honramos a nuestros padres. Sexto, somos asesinos. Séptimo, somos adúlteros. Octavo, somos ladrones. Noveno, somos mentirosos. Y décimo, somos codiciosos. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos? Muy bonito. Si piensas que puedes cumplir los mandamientos, arrepiéntete. Y por cumplir los mandamientos no te vas a salvar. Tenemos entonces que ver para qué sirven los mandamientos. Y esa es nuestra tarea para el próximo programa. Pero bueno, Dianita, Danielita, ¿qué han dicho por ahí en los comentarios? Bueno, saludamos a Sandra Janet, que nos dice que nos es difícil cumplir a cabalidad la palabra de Dios, pero a medida que conocemos al Señor nos permite ir cambiando en nuestras vidas.
También aquí en cuanto a una pregunta, bueno, saludos a Ernesto Rodríguez Centeno, a Esperanza León. Nos dice Ernesto Rodríguez Centeno: la Torá es la base fundamental de la salvación. Y Esperanza León nos dice que la ley, dice la ley, pero ahí habla de la ley de los fariseos. Pablo decía en cuanto a la ley de los fariseos. Vamos entonces a ver en el próximo programa para qué sirve la ley. Ese es nuestro próximo programa. Dianita, ¿qué han dicho por ahí? No, aquí lo que dice es que lo que no creemos es que cumpliendo los mandamientos, sí, dice, a ver, lo que no creemos es que cumpliendo los mandamientos nos vamos a salvar. Yo creo que cuando creemos que los cumplimos o no los creemos que igual nos vamos a salvar. Y dicen, pero si yo diga, ay, qué rico que se fue de viaje, yo también quiero viajar, ¿es codicia o no? Y lo otro, pues te iba a hacer una pregunta que en alguna oportunidad me la hice, pero obviamente esto queda para un siguiente programa, es de que uno dice, bueno, si no puedo cumplir los mandamientos, entonces, ¿para qué son los mandamientos? Pero ahí queda la expectativa para el siguiente programa. Muy bien, ese será nuestro siguiente programa, y de verdad, Dianita, Danielita, Dani, muy amables, gracias. Y bueno, no sé si quieren hacer una pequeña reflexión acerca de lo que vimos, que les llamara la atención. Bueno, algo que me llamó la atención es que siempre pensamos que la ley es para cumplirla, pero la verdad, dándonos cuenta, pues para el hombre es difícil, o más bien imposible, cumplirla. Muy buen dato. Y Danielita, algo breve que te haya llamado la atención. Bueno, algo breve y clave, sin duda, de que yo no puedo cumplir la ley, y me confronta a saber de que no es uno ni dos los que no puedo cumplir, sino toda la ley, pero que hay una esperanza y que ojalá lo podamos seguir viendo en los siguientes programas. Muchas gracias, Dios los bendiga, y tráiganme a los muertos, que Dios los resucitará. Amén. Chao, chao. Semper Reformatio.